los merecimientos que tienen los muchachos, la forma de trabajar, los abnegados que son para respetar, aceptar los pedidos del cuerpo técnico para poder trabajar a cada partido. Y nos metimos a fase de grupo, estamos bien en el campeonato. Hay que ir mirando así paso a paso como lo venimos haciendo cada compromiso para poner a los mejores, porque hemos venido repitiendo prácticamente el mismo equipo. Y vamos a mirar ahora a ver si el lunes con el campeonato local ya es tiempo de hacer descansar a algunos que vienen teniendo sistemáticamente alguna molestia después de los partidos, y esa es la tarea ahora que nos aboca a partir de ahora. Va a llegar rápido el siguiente compromiso, pero vamos a disfrutar un poco esta noche porque fue duro, fue difícil. El rival siempre, las veces que jugamos con ellos, es un poco repetitivo lo que decimos porque es un adversario de buena preparación, son rápidos, están muy bien organizados, pero nos ha tocado ganarles y conseguir la clasificación que, así como dije, era muy necesaria para nosotros. Natalia Serafini del Kiosco del Indio. ¿Cuál fue el punto clave para vos para lograr la clasificación de la Copa Sudamericana? Y repetir lo mismo que venía haciendo el equipo, mucho orden, mucha dinámica en algunos momentos. Cuando inició el partido, como nos pasa casi que rutinariamente con ellos, no pudimos controlar las acciones porque cerraron bien los espacios, prepararon gente muy rápida para contraatacar. Luego, después de creo que después de los 10-15 minutos ya estuvimos mejores, convertimos el primer gol de muy buena forma, y después fuimos alternando un poco las variantes como para resolver los problemas que nos estaban creando, y terminamos jugando con gente arriba que supieron hacer su tarea y convertimos el segundo tanto. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. Justamente acabas de comentar cómo se dio esos primeros minutos del primer tiempo. ¿Por qué le costó tanto juntarse a Guaraní hasta que llegó ese poema de pase para la conversión del Willy? Pero antes le llenó de indicaciones a sus muchachos, da la sensación que no entendían, pero hasta que se abrió el partido con ese golazo de Willy. Y porque ellos tienen hace tiempo un trabajo hecho en muy buena forma por Felipe y su cuerpo técnico, los conoce perfectamente, saben qué hacer con la pelota o con las acciones recuperadas, especialmente cerca del medio campo rival, y contraatacan y llegan con mucha gente, tienen mucho peso en ese sentido, y todavía más hoy que volvieron a jugar los rápidos por fuera, tanto Roberto Matías como Alfonso, y cerraron bien. Yo creo que cerraron bien los circuitos en ese tiempo que vos decís, imagino que 10-15 minutos máximo. Después cambiamos un poco también nosotros la forma de juntarnos y las posiciones de algunos jugadores, y ahí fue donde encontramos un poco más de conexión, de espacio y la posibilidad para convertir el primer gol. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Truche, Radio 1 de Marzo. Profe, decía el presidente al terminar el partido, el Guaraní siempre tiene que estar en un torneo internacional, pasar a fase de grupo, lo de hoy se logró. También mencionaba lo que pasó justamente el año pasado. ¿Es el sentimiento, profe? Se sacó una espina entrar en una Copa Internacional para ubicar a Guaraní en ese sitial internacional. Y le quiero consultar también, profe, ¿qué pasó con el plateísta? Es lo mismo que respondió en algún momento del partido. ¿Lo estaban ya diciendo cosas fuera del lugar o qué pasó en esa parte del partido, profe? Ya casi al terminar. Porque hay 2 o 3 que son los mismos a cada partido. Si nos vamos a Carapeguá está el mismo, si nos vamos a Cancha Triniense está el mismo, si nos vamos a, qué sé yo, a cualquier partido desde que llegamos, y son los mismos, a quienes no les gusta nada. Y se nota, parecieran, ya dije yo eso en algún momento, parecieran gente que son enviadas, son mandadas, que están ahí solamente para criticar, no ven lo bueno. El plantel está haciendo, la dirigencia están haciendo un esfuerzo importante, y por eso, porque lo reconocí, fue a decirle, no entendí lo que dijo, pero imaginé como si fuera que metíamos el equipo atrás y estábamos poniendo, en vez de ventaja, pues en vez de poner defensores, estábamos poniendo delantero a ver si aguantábamos la pelota más arriba. Pero solamente eso, no es que yo falte al respeto ni nada.
pero veo eso como ya se está como normalizando. La hinchada de que llegamos tiene 2 canciones antes de comenzar, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, y después a los 5 o 10 minutos huevo, ponga huevo, que no hay poca, no tienen la creatividad que tiene el equipo, por ejemplo. Yo no tengo ningún temor en decirlo porque es lo que siento. Después en lo otro, nosotros no tenemos nada que ver, no entendí lo que dijiste que dijo el presidente. Sí, que alentar Guaraní en fase de grupos. Bueno, el año pasado nosotros no estábamos, obviamente que ahora queríamos, porque es una manera también de no solamente en lo deportivo, sino también en lo económico, reconocemos eso, acompañamos la preocupación del presidente y la directiva por el presupuesto o por las posibilidades de generar dinero, porque es un equipo un plantel con muchos jóvenes que van a necesitar todavía un tiempo para poder ser utilizados, transferidos, para ayudar de esa forma al club. Para eso necesitamos ganar, reubicarlos, ponerlos competitivos, tener una estabilidad. Hoy lo estamos logrando y nosotros los que estamos adentro tenemos que defender eso con todo. No es solamente eso, capaz que a veces por eso ocurre algún tipo no de reacción, pero de ida y vuelta un poco, como dijiste, con este muchacho que estaba en la cancha, que ya estuvo también en el partido de Carabobo. Francisco, buenas noches para Cultura Lo Grande. Hoy, ¿qué pesó en la decisión como para ponerlo de titular a Diego Fernández? Y también te pido ahí una comparativa con Nicolás Barrientos, ¿qué te da uno, qué te da el otro por las características que tienen? Sí, en realidad Nico prácticamente está jugando, no improvisado porque ya lo ha hecho alguna vez según él. Con nosotros el año pasado prácticamente todo jugó de media punta por dentro, que entendemos que es el mejor lugar donde funciona. Willy, con la llegada de Willy y con Fernando, ellos se entienden muy bien. Willy ha cambiado un poco la forma de jugar últimamente, con el paso de los años está parado casi más como un punta y no tanto como un enganche, un armador como era una década atrás o tiempo atrás cuando nosotros estuvimos en otros clubes. Y lo de Diego hoy fue para intentar tener a alguien rápido con otro tipo de velocidad por las bandas para poder doblar y ayudar a Alexis a hacer su tarea ofensiva, abriendo espacio así como normalmente lo hacen por el otro lado Dani y Alcides. Hubo momentos en donde me parece que le costó un poco. Después, como dije en la respuesta anterior, cambiamos ese formato, digámosle, lo metimos más al medio, a jugar casi como un interior, al Cido, a Willy también, Agustín organizando más de atrás, encontramos más fluidez, encontramos más pases, mejores pases, mejor no solo circulación, sino también filtración de pelota, así como, repito, ocurrió para el primer gol y algunas otras situaciones también que tuvimos después de los 25 o 30 minutos del primer tiempo. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. A partir de este paso, ¿qué rival preferís? Ya sea un equipo brasileño, argentino, chileno. Si dependiera de mí, con los demás cerca, o sea, yo creo que si nos cabe, pero igual vimos ya antes del partido, imaginando un poco, pensando positivamente, muchos equipos de Ecuador, Venezuela, Colombia. Ojalá que no nos toquen tantos viajes por lo que ya sabemos, ¿no? Tenemos, insisto, un plantel largo, muchos chicos, vamos a tener que utilizarlo a esos chicos, a los que veamos que estén más maduros o mejores condiciones, y no vamos a poder escapar de eso. Ojalá que tampoco perdamos a nadie, por eso vamos a mirar bien mañana, pasado, domingo, quienes están ahí al límite en cuanto a algunas molestias que ya vienen aquejándolos a partido tras partido, ver si juegan el lunes o lo hacemos descansar un poco. Si podemos jugar contra argentino, brasilero o uruguayo sería espectacular. Junior Pepe Cárdenas de Deportes Unicanal, ¿qué tal, profe? Felicitaciones primeramente. Segundo, hablando netamente de lo futbolístico, ¿cómo vas viendo la evolución de Willy Mendieta con respecto al rendimiento físico? En un momento determinado ya sintió el desgaste del partido y le tocó entrar a Torales. Y lo otro, ¿en qué momento exacto crees que Guaraní inclina la balanza y termina por ganar el partido? Cuando
encontramos más conexiones cuando conseguimos romper ese cierre que hacían esperando casi un poco después de la mitad de la cancha y perdíamos pelotas cuando largo nos agarraban abierto y nos contraatacaban rápido, que llegaron a asustar una, dos o tres veces en el primer tiempo. Yo creo que a partir de encargarnos del control de la pelota estuvimos mejor, porque es lo que sabemos hacer. Mayoría de las características de nuestros jugadores o los entrenamientos, los tipos de entrenamientos son para eso, y cuando no conseguimos hacernos, nos cuesta acomodarnos, y algunos no participan, y cuando no participan, Mansur, Willy, Fernando, o no conseguimos oponer ofensivamente en algún sector más peligroso a los laterales. O sea, esas son cuestiones que no nos hacen daño, digamos, a nuestro funcionamiento. Pero cuando ya ha pasado así un partido anterior con ellos mismos, en Pedro Juan Caballero, por el campeonato, que nos tuvieron hasta el parate para tomar agua, el primer parate a mal traer, y a los 28 creo que fue, cambiamos, hicimos lo mismo y también fuimos superiores y conseguimos ganar por el mismo marcador. ¿Qué tal, profe? Gabriel Benítez para la Roca Campos Iñandutí. Consultarle si lo trabajamos en las semanas en cuanto al trámite de juego salió a plenitud o se tuvo que adaptar al estilo que impuso el rival, y lo otro, cuánto valor le da a la jerarquía que pueden aportar algunos jugadores diferenciales como William Mendieta, que hoy hizo un gol realmente de otro partido. Y una pregunta más, si en la fase de grupos tiene plantel suficiente para encarar los dos frentes o tendrá que recurrir a la promoción de valores. Sí, todas son buenas preguntas. Me voy a olvidar solamente alguna, me voy a repetir, comienzo por el final. Tenemos plantel, tenemos el equipo corto, digámosle, gente que podamos confiar en ellos, en su rendimiento, en regularidad. Sí, no es que todo el plantel, porque hay varios, insisto, en formación, y los tenemos que ver en la cancha. Cuando lo pongamos, obviamente lo vamos a poner en algún momento, en cualquier momento. Si conseguimos que rindan bien y que no corran riesgo, va a ser un valor agregado muy importante, no solo para nosotros como cuerpo técnico, sino para ellos y especialmente para la institución, que necesita mucho de eso. Y hoy tenemos 70% de canteranos en el plantel, prácticamente, de más edad, de menor edad, de media edad, chicos muy jóvenes, porque el clausura ya es para los de 17 años y 2007, ¿verdad? 2007 sí, creo. Y en cuanto a la jerarquía, se nota nosotros mantenemos prácticamente la misma base de equipo del año pasado, a diferencia de Fernando y de Willy. Y está dicho, hemos ganado 6 partidos de 9 disputados. El año pasado, para hacer 15 puntos en el campeonato, teníamos que empatar 14 partidos, prácticamente empatamos, creo, casi que rompimos un récord. Y ellos marcan esa diferencia ofensiva por su calidad, por su jerarquía, por su último pase, por el tiempo menos que necesita, especialmente Fernando, para definir en el área, y Willy para ser prácticamente un acompañante más de él. Y la tercera pregunta me olvidé. Si salió lo planificado o se tuvo que adaptar. A principio no, pensábamos jugar diferente, no encontramos espacio. Nos pasa con ellos muy normalmente, yo creo que a ellos también, no sé qué le preguntaban a Felipe que habrá respondido, pero no hemos perdido todavía con ellos desde que el año pasado nosotros asumimos el club. Seguramente él también a cada partido busca maneras, busca algunas situaciones diferentes para poder concretar eso, y nosotros también buscamos constantemente las veces que lo vamos a enfrentar alguna variante más, porque son un equipo muy bien armado.